Enrique, no te saludé, perdona. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Y aquí comenzamos hoy lunes 15 de febrero. Ya entramos a la segunda parte del segundo mes del todavía pandémico 2021. Yo soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues presentarte grandes recomendaciones que te van a ayudar a ti y a tu empresa para que tomes las mejores decisiones. Pues vamos a comenzar hoy, si les parece bien, con el resumen de la semana. Vámonos contigo, Enrique Valadez. Gracias, Mariel. Muy buenos días, amigos de En Concreto Contigo. Pues noticias positivas al final. La Ciudad de México y el Estado de México regresaron a semáforo naranja aquí en el Valle de México. Entonces, pues bueno, esto ya ha permitido la reactivación de ciertas actividades, entre ellos pues los gimnasios, a horarios más amplios para los restaurantes, por ejemplo. Entonces, pues buenas noticias. Disminuyen ya finalmente las hospitalizaciones y se espera un escenario más positivo con la reanudación de actividades económicas. Y bueno, también llegaron las primeras vacunas de AstraZeneca ayer al país y a todas las entidades del país, incluida la Ciudad de México, con lo cual este lunes inició la Jornada Nacional de Vacunación a los adultos mayores. Va a estar programada y bueno, con este primer lote pues ya se arranca una etapa más de la campaña de vacunación, lo cual pues bueno, también son noticias positivas en este camino a superar el tema de la pandemia. Y por otra parte, bueno, en noticias de infraestructura, pues se pospuso la licitación para el último tramo que falta del Tren Maya, este tramo 5 Norte que va de Cancún a Playa del Carmen, que es uno de los más importantes por la estrategia que implica para las actividades turísticas del país. Es un tramo muy importante y en el cual, pues bueno, ha habido ciertas dificultades en cuanto a monto y en cuanto a lo que se busca con este tramo. Entonces, pues al parecer será a finales de febrero, concretamente el 24 de febrero, cuando se dé el resultado de la licitación. Y bueno, hay que recordar que la licitación anterior precisamente pues se canceló, la había ganado ya un corporativo, pero se canceló porque no estuvo de acuerdo con las propuestas y esperemos a ver qué sucede con este. En dado caso de que no haya ganador de estas empresas, pues bueno, será el ejército quien se encargará también de este tramo y de los subsecuentes que bueno, son los últimos dos tramos del Tren Maya que faltan que no se van a licitar precisamente porque los va a llevar a cabo el ejército. Así que estaremos atentos a lo que ocurra con las siguientes licitaciones del Tren Maya. Sí, muy bien, Enrique, un importante e icónico proyecto de esta administración. Vamos a ver, ya va avanzando, creo que es el más avanzado de los 4 o 5 proyectos icónicos de esta administración. Muchas gracias, Enrique. Muy buena semana. Igualmente. Y pues ahora, nada menos, les presento a nuestros invitados de hoy. Me da mucho gusto saludar a mi estimado Adolfo González Oljovich, que es presidente de Teme Sourcing. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buen día. Ariel, un gusto como siempre divertirnos contigo, aquí platicando con tu Ándale, platicando. Y bueno, también tenemos a mi estimada Genoveva Franco. Ella es subdirectora fiduciaria de CLIC Seguridad Jurídica. Genoveva, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mariel. Bien. Muy bien. Y a Sergio Chagoya. Él es socio de Santa Marina Esteta. Sergio, qué gusto. Bienvenido. Gracias, Mariel, igualmente por la invitación y un gusto estar con mis queridos amigos Genoveva y Adolfo compartiendo contigo y tu auditorio. Muy bien, muchas gracias, gracias. Y bueno, yo quiero pedirle un estatus de cómo está la situación, porque nuestro tema es la reestructura de créditos. Esto desde el punto de vista del intermediario financiero y también desde el enfoque y la trinchera del desarrollador inmobiliario. Me parece que deben estar en apuros y sin embargo debe haber condiciones justamente que faciliten la reestructura. Pero yo creo que Adolfo nos puede explicar exactamente cuál es el estatus. Adelante, Adolfo. Con mucho gusto, Mariel. En realidad sí estamos en apuros, sí tenemos ahí temas a divertirnos trabajando. Creo que más que preocuparnos debemos de ocuparnos. Tenemos una situación muy complicada, ya lo veíamos venir desde mediados del año pasado, o por ahí de abril, ya se empezaba a pensar que esto iba a pasar este año. La crisis sanitaria pues, nos trajo cierre de prácticamente
de muchos negocios. Hoy veía en la mañana lo complejo que están con el tema de los cines, ¿no? Que no solo tienen un tema de cerrar las salas, sino traen deudas atrás que fueron necesarias para crear esto. Y así tenemos un mercado prácticamente seco en liquidez. Y cuando hablo de seco es que no hay liquidez. Todos nos preguntamos cuánto podemos gastar y tal. Y esto impacta legítimamente en cómo estructuramos o cómo tenemos que ver nuestros créditos, ¿no? Tenemos dos grandes vertientes en México. Uno, o dos grandes temas, lo que pasó y lo que va a pasar. Lo que pasó es que básicamente durante todo el año pasado estuvimos en un respirador, como lo hemos platicado en otras ocasiones contigo, en un respirador financiero. Los bancos nos dieron oxígeno al no cobrar capital e intereses. Esto mantuvo el ciclo económico, pues lo mantuvo, no digo que boyante, pero lo mantuvo, y es hora de pagar las cuentas, ¿no? Los planes de reestructura masiva que hicieron los bancos están parando y están empezando a cobrar sus cuentas. Esto se complica porque tenemos dos factores. Uno es esta falta de flujo, que tiene que ver con no tener ingresos, y al no tener ingresos los bancos y las instituciones financieras, vamos a decir, que tienen dinero de ahorradores, que tienen que seguir reglas prudenciales, los regulados les llamaríamos, se fijan cuando te dan un crédito en tus flujos. Entonces, cualquiera que le vayan a dar un crédito que no tenga los flujos ciertos en lo que queda de este año y el año que entra, pues difícilmente le van a dar un crédito, ¿no? Y por otro lado, vemos que la economía, aquel que tiene los créditos seguros o que piensa que tiene los créditos seguros, pues es presuntuoso completamente, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar sustancialmente. Entonces, los bancos no van a poder dar nuevos créditos, están ahí un poco atados de manos. Y la otra parte que me parece que es gravísima es que la impartición de justicia pues lleva un año parada prácticamente. Si llevaban un rezago de más de 130,000 asuntos en la Ciudad de México, entrando para 2019, tú nada más piensas después de un año de prácticamente cerrados los tribunales, y hablando que cuando abrían un día sí y un día no. Entonces, pues increíblemente lento aquello, más el rezago que traían, más el incremento de algunos elementos que se van a poner en pugna como créditos, obviamente, como arrendamientos, que ya te podrás imaginar cuántos van a estar en juicios. Y no digas de los testamentos, porque pues todas aquellas personas que tuvieron una mala, pues bueno, no fue afortunado el pasar por el COVID, pues tienen ahí un tema de testamentos que también van a llegar a tribunales, ¿no? Entonces esto aumenta en forma increíble la parte de la exigencia que vamos a tener que tener con los tribunales, y pues bueno, han estado cerrados, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos yo veo que hay 4 caminos, y ahorita que Geno y Chago, el licenciado Chagoya, le digo de cariño, Chago, por muchos años de conocerlo, el doctor Chagoya, nos platiquen qué es lo que puede pasar, o platiquemos aquí qué es lo que puede pasar. Hay que ver qué es lo que tenemos, reestructurar nuestras obligaciones. 2, entrarle con más garantías si tenemos créditos, hacer una reestructura mayor, déjame ponerlo así. 3, entrar en una suspensión de actividades, un concurso mercantil, que ahí está la escena. Y 4, pues dejar que las cosas pasen, que va a ser lo más caro para todos, porque el destino nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, dejando esto en la mesa, quizás no hay buenas historias en ella, pero sí hay maneras de mitigar riesgos, y creo que es donde podemos ayudar mucho el equipo que aquí está planteando. Muy bien, Adolfo. Pues sí, nos hablas de algo interesante. Ahorita estamos hablando de las desarrolladoras, ¿no? Inmobiliarias, que justamente tuvieron que detenerse a partir del dictamen de la pandemia. Digamos que una semana después se toma la decisión de que no es una actividad esencial, particularmente la construcción. Con ello, todo el desarrollo inmobiliario. Esto se vuelve a
tomar en cuenta como actividad esencial hasta junio, julio. Ahí empieza la actividad. Pero estos meses en que se detuvo el tren, pues obviamente afectaron muchísimo. Cuando los proyectos están con crédito puente o con crédito empresarial, ¿no? Con algún tipo de préstamo y los intereses siguen corriendo. Allí me gustaría que nos platicaran, nada más para tener una idea, si sucedió como con los créditos hipotecarios, porque a partir de abril, la Comisión Nacional Bancaria autorizó a los bancos, etcétera, para dar esta propuesta de apoyo de posponer el pago de las mensualidades por 4 o hasta 6 meses. Me gustaría saber si esto aplicó también para las desarrolladoras, ¿sí? ¿Cómo estuvo ese escenario para saber qué tan endeudadas están? Rápido te contesto. Déjame poner un poco más de chile en el sartén. En la Ciudad de México, que es el mercado más importante inmobiliario, llevaba el negocio, los desarrolladores llevaban parados un poco más de tiempo en virtud de todo lo que tú ya conoces, la historia ahí de corrupciones y revisar si había corrupciones o no había corrupciones, traía más el tema. Los bancos, y ahí Sergio nos podrá ayudar a confirmar lo que digo o a desmentirte, sí hubo, mientras fueran créditos hipotecarios, es decir, que hubiera hipotecas atrás, estuvieron dándose estos reestructuras de créditos. Entonces, Sergio, no sé si tú tienes algún comentario. Coincido, Adolfo, y bueno, yo miré nada más un poquito al diagnóstico inicial que dabas, que comparto en su mayoría. La parte que yo quisiera más, no precisamente que difiera de Adolfo, Mariel, pero sí ampliar es, tú, digo, en mi caso, ¿no? Como abogado de bancos, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando enfrentas una situación como esta? Efectivamente, ver los flujos, como dice Adolfo, pero principalmente tienes que ver la capacidad de pago, ¿no? Hay preceptos claros en nuestra legislación financiera bancaria y en la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que nos dan ciertos parámetros muy claros sobre qué es lo que tienes que ver, ¿no? Entonces, lo primero que haces pues, es analizar el sector, cómo están los mercados inmobiliarios. Sin lugar a dudas, pues la pandemia del COVID en los mercados inmobiliarios es donde se ve un efecto pues más negativo, ¿no? El hecho sobre todo pues para la parte comercial y de oficinas, Mariel, pues sí ha estado muy afectado, ¿no? Porque pues bueno, no va a ser lo mismo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues hay proyectos anclas para hablar de la ciudad, ¿no? Los casos que está dando Adolfo, ¿no? Que coincide igualmente en la parte jurídica y en la parte procesal primordialmente que comentaba, ¿no? Sobre este parón en nuestros órganos de impartición de justicia, que sin lugar a dudas también es otro factor negativo dentro de todo el entorno de crisis en el que estamos inmersos. Pero mi punto es, por ejemplo, un proyecto icónico, y por no dar la marca, pero pues una marca europea nórdica que viene a abrir en una zona donde la jefa de gobierno sigue apoyando en esa asociación con un desarrollador inmobiliario local. Pues todo ese proyecto sigue adelante y yo creo que muy exitoso, es un modelo de negocios nuevo. Y entonces tú como banco, ¿qué es lo que tienes que ver? Oye, pues si estoy por decir ese proyecto o en otro que sí cumple unos requisitos de sustentabilidad, se dan estas reestructuras, como dice Adolfo, lo hemos visto para muchísimos clientes que estamos haciendo esto. Otros, por ejemplo, en infraestructuras, ¿no? Que no es propiamente inmobiliario, pero sí vinculado, ¿no? A lo que comentaba Enrique, pues bueno, seguimos viendo desdoblamientos en autopistas, ¿no? Y entonces obviamente los créditos tienen que seguir porque la infraestructura tiene que seguir adelante, ¿no? Ya comentaban del Tren Maya, pues también del aeropuerto, ¿no? Para el aeropuerto también, que es público, ¿no? Que nos ha tocado ver, pues, para el Felipe Ángeles, la ampliación de la línea 1 de ferrocarriles suburbanos, ¿no? De conectar el tren. Entonces, con todo ese entorno, cuando haces un análisis un poquito más fino, puedes entrar a determinar qué mecanismos sí pueden funcionar. Pero sí comparto con Adolfo, y con esto concluye esta parte, pues
que sí es un entorno cada vez más complicado. Este año va a ser todavía más difícil, pero la expectativa es que obviamente, pues después de todas grandes crisis, como dice el proverbio chino, pues vengan las grandes oportunidades, ¿no? Pero estos meses, sobre todo en este plazo de tiempo que ya señalaba Adolfo, pues va a requerir de muchos apoyos de especialistas que andamos en estos campos para así hacer este análisis fino y no quedarte únicamente en el análisis de flujos futuros y qué dicen tus estados financieros, que obviamente son herramientas, pero si no tienes todo ese conocimiento, toda esa pericia, toda esa expertise, como se dice en inglés, pues entonces si puedes que un proyecto que sea bueno, no lo reestructures bien o no lo reestructures y ya simplemente vayas a uno de los caminos que ya también platicamos. Claro, pues se trata de no echarlo a perder, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, Sergio. Oye, Genoveva, entonces estamos por la plática, el camino que va llevando, estamos teniendo dos vertientes. Una es obviamente los antecedentes, el daño que ya se generó por la pandemia, y la otra es cómo atender los que ya vienen con ese rezago, pero cómo Perdón, Mariel, no sé si es mi red. yo creo que sí. Yo también te perdí un poquito, Mariel. Sí, te perdimos. Sí, sí, te perdí la pregunta, Mariel, perdón. No, todavía no la termino. Ok. Lo bueno es que todavía no la termino. Me refiero a que a ver, estamos desconectándonos del Wi-Fi del teléfono. Tenemos lo que yo veo aquí según la plática es un problema que viene pues del inicio de la pandemia, que tienen que reestructurar, etcétera. Ya entendí lo que me dijo, me aclaró Adolfo, muchas gracias. Aquellos bancos, instituciones financieras que tenían detrás hipotecas, pues sí les apoyaron también en reestructurar sus créditos puentes, sus créditos empresariales, etcétera, ¿verdad? Pero esa es una parte y estamos hablando como del pasado inmediato, 2020. Pero de cara al futuro que ya llegó, a esas empresas, a esos proyectos, etcétera, pues ya tienen que pagar como los hipotecarios, ¿no? Ya se acabó el plazo, ya fueron los 4 meses, los 6 meses, ya tuvieron que empezar a pagar y muchos de ellos todavía no tienen empleo, no recuperaron sus ingresos al 100%, pero ya tienen que pagar. Entonces no les queda de otra más que reestructurar, ¿cierto? Acercarse. Claro. Yo así veo a las empresas, ¿no? Veo que los que empezaron de atrás con el problema, de momento respiraron 4 meses o lo que haya sido, pero ahora... Te volví a perder un poquito, Mariel, pero si quieres comienzo un poquito con la respuesta. Por favor. Ok, mira, nosotros lo que hemos visto con nuestros desarrolladores son dos temas. En una primera instancia sí se están haciendo reestructuras, o sea, es necesario hacer reestructuras porque si no, no va a caminar esto. Ahí, como comentaba Sergio, hay desarrollos que por la actividad a la que se van a dedicar es un poquito más complicado lograr una reestructura porque se dedica, por ejemplo, a la construcción de oficinas, que sabemos que las oficinas ahorita no son tan necesarias como hace 2 años, pero en el tema residencial es un poquito más fácil lograr ese tipo de negociaciones con los bancos, ¿no? ¿Qué se está logrando? Ampliación a los plazos de crédito, eso es lo más común. Una reestructura en garantías. Me ha tocado ver de los casi 60 desarrolladores que manejamos que están ampliando, están aportando nuevas garantías para que les puedan lograr una ampliación a plazos de créditos o una ampliación a créditos que ya traen. Pero no es cuestión, no es cosa fácil, vaya. O sea, tienen que llegar con un profesional que les ayude con ese tipo de negociaciones con la institución financiera. Ahorita los bancos se sienten un poquito más cerrados. Las SOFOMES generalmente son las que están apoyando un poquito más a los desarrolladores inmobiliarios en créditos puente. Y bueno, digo, el sector no está parado. Incluso leía hace unos días que en Viva Anuncios hay una
un incremento al interés de las personas por adquirir vivienda, un interés grandísimo, ¿no? Estamos hablando de un incremento del 93% de interés. Hay mayores búsquedas, la gente sí está interesada en comprar, hay nuevos esquemas de créditos bancarios, hipotecarios, Infonavit y Fovise también están apoyando mucho con nuevos esquemas. Está este nuevo programa de Unamos Créditos de Infonavit que, digo, está padrísimo, o sea, la gente tiene mayor posibilidad de adquirir vivienda, pero son gente que tienen empleo. La tasa de desempleo igual, lamentablemente, en el país ha crecido muchísimo, o sea, nada más en junio Banxico reportó una pérdida de 1 millón de empleos, entonces todo esto afecta, ¿no? Pero yo creo que sí hay luz al final del túnel porque sigue habiendo el mercado y sigue habiendo la demanda de adquisición de vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que con eso podemos caminar un poco en el sector y aparte, pues ahora sí que el tema inmobiliario y el sector construcción es importantísimo para la reactivación económica en el país. Estamos hablando que interfieren en 37 de las 42 ramas económicas, entonces tiene que andar, o sea, tiene que haber la forma de andar, ¿no? Y las instituciones tienen que apoyar para que esto pueda salir adelante. Hoy reporta INEGI, 2.800.000 empleos perdidos. Más. O sea, esto va creciendo, la informalidad va creciendo. Sí, el sector residencial es el más activo. Hay, me imagino, reestructuras también en el diseño, rediseño, en la parte corporativa. Y obviamente centros comerciales son los más afectados y más en el área de entretenimiento. Ya lo estamos viendo con Cinemex y su cierre, que también comentaste, Adolfo, 145 salas que tiene ahora que enfrentar esa empresa y luego veremos a Cinépolis y a otros, ¿no? Tienen que enfrentar la escasez de producción de Hollywood y también justamente su reestructura. La reestructura No han parado, de las Hollywood no deudas. ha parado, Mariel. No, ya no hay tanta producción de películas porque además están enfrentando a la competencia, y ese es otro tema, de series para el consumo a través de otras plataformas. Pero vamos a lo nuestro. Ahorita, ¿qué es lo que recomiendan ustedes como institución financiera, a la institución financiera? Luego nos vamos al desarrollador de cómo debe llegar, ¿no? Pero ahorita, ya lo dijo Genoveva, están más abiertas las SOFOMES, ¿no? A estas reestructuras, tienen mayor flexibilidad que incluso los bancos. A ver, Adolfo. Correcto. Primero yo te diría, hay que rehacer el plan de negocios. Eso es lo primero que tienes que hacer. O sea, tu empresa tiene que volver a pensar en un mercado nuevo, un mercado diferente, porque si ves en las playas ha habido más venta residencial. Me platicaba un cliente nuestro que vendió todo su fraccionamiento en la mitad del tiempo que él pretendía venderlo gracias a la pandemia. Curioso. Entonces hay que rehacer el plan de negocios, o sea, rehacer el plan de negocios, sentarse, como decía el doctor Chagoya, con un grupo de expertos al tema a reestructurar sus créditos y también en la parte de capital de la empresa. La vez pasada hablábamos de hay que invitar a socios. Es un momento de invitar a socios, ¿te acuerdas que platicábamos de esto mismo? Es un momento de invitar a socios y sí hacerlo con la mayor certeza posible. El tener un equipo que no sepa hacer esto te puede traer una cantidad de problemas en el futuro inimaginables. Entonces, la recomendación, replantear el negocio, invita a todos los consejeros que puedas a replantear este negocio. No sabemos para dónde va, muchas cabezas piensan mejor que uno, y reestructura con gente que tenga experiencia en el tema. Sería mi recomendación. Sí, muy importantes, muy Añ- prudentes. Sí, Sergio. Añadiría, Mariel, también desde la perspectiva, como se llama nuestra charla, ¿no? De los intermediarios financieros, también pues las alianzas estratégicas con el sector fintech. Muchas SOFOMs, ya en el caso concreto también de nuestro sector de SOFOMs, son SOFOM fintechs, digamos en sentido, concepto amplio, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, sí lo estoy viendo aquí en el país. Estamos trabajando con muchísimas fintechs nuevas en todos los nichos, ¿no? De muchísimos países, ¿no? Obviamente hay mexicanas, pero también hay muchísimas de Europa, de Sudamérica, que ya traen modelos de negocios como los que está comentando Adolfo y que se pueden ampliar. Y que aunado también pues, a esta dinámica del sector bancario, también mucho más grande, ¿no? Que pues, de los productos, como ya mencionaba Genoveva, ¿no? Pues los distintos productos financieros nuevos que se están diseñando para la crisis. Me voy a la otra parte que tú también ya decías, Mariel, a la parte corporativa. Y en la parte corporativa que estamos viendo, pues lo que está haciendo, por ejemplo, BBVA, ¿no? BBVA que vendió el Compass, BBVA que se estuvo pensando en una fusión importante allá en España y que se dejó, y que esto pues también en esa apertura de mente yo creo que va a venir una reconfiguración fuerte en el sector. O sea, estoy pensando desde megafusiones de los grandes bancos internacionales. Y acá en México, pues también yo creo que el gremio, por ejemplo, de las SOFOMS y de los bancos medios, no debemos estar cerrados, ¿no? A que van a venir grandes cambios, ¿no? Haciendo un paralelismo breve, pues también esto veía en varias notas financieras recientes, pues esto también ya está pensándose para las grandes petroleras, por ejemplo, ¿no? Estas posibles megafusiones, ¿no? Van a ser obviamente para los abogados y especialistas como en estos temas como nosotros tres, pues un nicho de oportunidad, porque obviamente van a venir temas de competencia económica, ¿no? Dependiendo del segmento donde estén, cuotas de mercado, participación, evitar dominancias, etcétera. Pero sin lugar a dudas, la manera también de adaptarse van a ser estas posibles fusiones o desinvertir algunos segmentos del negocio financiero que no pueden ser tan importantes y reconfigurar unos nuevos para crear una sinergia nueva, ¿no? Y por eso pues no descartaría yo, por ejemplo, pues un ente financiero especializado en temas inmobiliarios, otro en temas de salud, ¿no? Yo creo que puede ir para allá mucho desde la óptica del intermediario financiero. Por lo pronto, no Sí, sé nada si más una Genoveva aclaración. quiera. ¿Cómo? Me gustaría nada más tocar un temita rapidísimo antes de también ayudar a los programas como el de Tu Casa en la Ciudad que está sacando Fobiste. Como desarrollador hay que acercarse a él. Ahorita regreso a esos programas y sus asegúnes. Genoveva, ¿tienes Mira, tú algo más que complementar? sí, desde la perspectiva, ahora sí que el desarrollador, desde la perspectiva inmobiliaria también tenemos que, y precisamente el programa Tu Casa en la Ciudad es uno de los puntos claves, ¿no? Buscar qué es lo que la gente está pidiendo hoy por hoy, ¿no? O sea, estamos viendo que las zonas residenciales incluso ya cambió el esquema que lo que la gente está buscando. Entonces, sí hay que hacer un replanteamiento del desarrollo inmobiliario básico, del desarrollo inmobiliario comercial que normalmente tenemos. Ahorita, pues, digo, el teletrabajo está llevándose la estrellita de oro en cuestión de oficinas. Entonces, digo, las rentas de oficinas han bajado bastante durante 2020, 2021. Me imagino que va a estar así, o sea, todo indica que va a seguir igual. Y incluso muchos complejos de oficinas se van a reestructurar de alguna manera. Las zonas departamentales, pues los condominios ya no buscan ser el típico condominio que prácticamente es nada más para llegar y dormir. O sea, ya buscan espacios en el que la gente pueda trabajar, espacios que tengan zonas libres, zonas al aire libre para que pueda salir a despejar la mente un poco. Entonces, digo, todo esto ha cambiado muchísimo la perspectiva y la mentalidad de los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, yo creo que también va a influir al momento de solicitar algún tipo de financiamiento, ¿no? Para construcción. Sin duda, surgieron esquemas antes de la pandemia porque el UNAMOS Crédito no fue pensado para la pandemia, pero tenía otras aspiraciones. Iban a cerrar sumando a 3 personas en 2020 y hasta 5 en 2021. Y no llegaron más que a solo 2 personas. Y para este año se prevé que seguirán en solo 2 personas. Porque no es, como le decimos en México, enchilame otra, ¿verdad? Tiene su tema, el que 2 personas que no sean parientes sumen su crédito y después se enojen y ya no es lo mismo que un roomie y diga me voy,
¿no? Ahí te dejo. No, ya hay una hipoteca de por medio. Entonces, sí tiene su dificultad, pero va avanzando. 42,000 créditos de Unamos Créditos en un primer año, está bien, es aceptable. Los créditos que surgieron a partir de la pandemia son para la autoconstrucción y esos tienen sus asegúnes, pero no es el tema de aquí. El tema de aquí, como ustedes lo pusieron en la mesa, Mariel, te perdimos otra vez. ha sido un muy buen ensayo, que Te tiene la perdimos, mejor Mariel. tasa. ¿Nos puedes volver a preguntar? No estoy preguntando. Lo peor es que estaba yo Discúlpanos. exponiendo. Sí, discúlpanos, es que sí, estaba muy interesante tu exposición y te perdimos, discúlpanos. ¿Nos podrías hacer favor de volver a Ya no comentar? les voy a repetir todo porque sí me la aventé larga. Lo que queremos saber es de ustedes. Esos créditos que están dando los organismos de vivienda son muy interesantes, sin duda. Pero vamos a hacer aquí ya una conclusión. ¿Cuáles son los primeros puntos que ustedes recomiendan, cada uno de ustedes, desde el punto de vista financiero? ¿Qué es lo que recomiendan hacer a las instituciones financieras? Ya por ahí están adelantando. Sergio, hablaste de la especialización. Hablaste, ¿no? De que surja una institución especializada. Tenemos un solo banco inmobiliario, ¿no? ¿Por qué no surgir una institución inmobiliaria financiera o para la salud? Como lo dijiste, sí es cierto, ¿no? Entonces, me gustaría saber su propuesta desde el punto de vista de institución financiera. ¿Quién comienza? ¿Adolfo? Sí, que con gusto. Adelante. Y allá platicando de mi experiencia con las OFOMES, que como tú sabes, pues después de estar tantos años involucrado con ellos y haber liderado como presidente, creo que eso ha funcionado muy bien. O sea, los vehículos como las OFOMES, donde las reglas prudenciales quizás son de autorregulación, no son necesarias, no son obligatorias, son necesarias, mas no obligatorias, nos pueden hacer llegar a productos muy especiales para mercados muy especiales, que es lo que estamos necesitando en este momento, ¿no? Largos plazos, formas de pago, en fin, aforos de garantía. Creo que eso es lo importante. Decir, las instituciones financieras también tienen que hacer su plan de negocios como poníamos y volver a encauzar su camino, ¿no? Porque pues, el mercado cambió literalmente. Los riesgos en ese momento se pueden cuadrar y se pueden dimensionar para volverlos volumen. Entonces, para las instituciones financieras, lo importante es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el mercado que tenemos que atender? ¿Cuáles son los riesgos que tiene que tener ese mercado? Para luego terminar, obviamente, tú sabes que me encantan los fideicomisos, con algún fideicomiso ahí de garantía puesto en escena, más el tema de la mediación y en fin, para poder darle certeza a tus inversionistas, la cadena del dinero se tiene que respetar. El que presta, le prestaron y al que le prestaron, le prestó otra persona. Entonces esta cadena del dinero se tiene que respetar y tenemos que cuidar todo esto hacia productos específicos que ayude al mayor número de población, ¿no? Literalmente. Muy bien, muy acertado. Genoveva, ¿quieres comentar? Sí, yo coincido totalmente con Adolfo. Digo, lamentablemente, hoy por hoy en México conozco todavía muchísimos desarrolladores, bueno, al menos en Yucatán, que es la zona en la que me muevo bastante. Tengo muchos amigos desarrolladores que aún no terminan de entender el fideicomiso o lo ven como un gasto innecesario y pues hoy por hoy pues, conocemos de gente que se les están muriendo los propietarios de los terrenos en los que tienen asociación de participación y traen ahí, queda en estado de indefensión totalmente el desarrollador inmobiliario y la persona que otorgó el crédito para la construcción. Entonces, yo creo firmemente que el fideicomiso es
el vehículo ideal, idóneo para cualquier construcción inmobiliaria, por muy chiquita o muy grandota que sea. Y digo, como decía Adolfo, ¿no? Hay que respetar las cadenas de pagos que hagan los inversionistas y que hagan las personas que otorgan el financiamiento para la construcción, ¿no? Y la única manera de garantizar esto es por medio de un fideicomiso. Gracias, Genoveva. Y tú, Sergio, que ya estás justo proponiendo esa especialización, ¿no? Que sí se me hace bastante relevante. Adelante. Gracias, Mariel. Pues sí, sería esa especialización y como intermediarios financieros, ¿no? Tanto bancos como SOFOMs, sobre todo en el sector SOFOM, que gracias a Adolfo he podido apoyar mucho también y es un sector que también me gusta mucho. Creo que ahí se da mucho, pero creo que en la banca tradicional, déjenme usar la palabra, tiene que volver también a la vez un poquito la moda retro, ¿no? Como dirían los chavos, en el buen sentido de la palabra, a volver a entender como acreedor a tus acreditados. O sea, realmente conocer el caso por caso, insisto, proyecto inmobiliario por proyecto inmobiliario, ¿no? Si es, como decía Genoveva, oye, pues teletrabajo para habitacional, pues ya son otros perfiles y van a seguir esos ya perfiles para el futuro, ¿no? Entonces, si es comercial, pues de que obviamente pues va a ser una demanda diferente y por tanto las necesidades igual, ¿no? Oficinas, ni se diga, ¿no? Que es el más castigado, como todos sabemos. Pero, por último, yo también diría, como institución financiera, sobre todo estoy pensando en los bancos, yo lo que les diría, la parte fintech, ¿no? Que hemos entrado y que es otro mundo y que ya no es el futuro, ya es la realidad. Yo sí veo que los bancos que no hagan, y digo, hay mucha literatura al respecto, ¿no? De todos estos puentes, pero al igual que el teletrabajo, pues ahora todo y sobre todo, digo, no es tanto cuando financias proyectos inmobiliarios, pero pues todo lo que es sistemas de pagos, banca minorista, pues va a ser totalmente fintech, ¿no? Ya el hecho de no estar en contacto, de ir a las sucursales, ¿no? Y eso para este sector, el de los acreedores financieros, como intermediarios financieros regulados, sujetos también, como bien dice Adolfo, reglas prudenciales, sí nos debe devolver que la parte humana es esencial. O sea, por más herramientas tecnológicas que tenga, si tú como banquero, como sofomero, no conoces bien a tus clientes, a estos desarrolladores, ¿no? Con los ejemplos que creo muy claros y concretos que da Ajeno, pues entonces, pues sí, muchos de los financiamientos se van a condenar al fracaso, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que es volver, por eso decía la moda retro, a ese banquero de antes que entendía perfectamente el negocio, que lo conocía perfectamente y que el acreditado se sentía en confianza de, al igual que nos ocurre a los abogados, de que te platiquen todo lo que está ocurriendo alrededor, porque no es un negocio aislado, tienes que entender el grupo empresarial, de dónde viene, quién está aquí, qué colaterales hay, como decía Adolfo, nuestros queridos fideicomisos, o de repente, oye, pues si es un grupo mucho más grande, puedes hasta armar una prenda bursátil o estructurar un fideicomiso de maestro de garantías, como se comentaba, pero eso otra vez viene de ese conocimiento personal y no únicamente de mirar los PDFs con los estados financieros y los reportes para cumplir con los covenants bancarios. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es una buena conclusión. La moda retro, como dice, ¿verdad, Sergio? Sí, es regresar a ser la persona, ¿no? Regresar a ser la persona y regresar a conocer a tu cliente o reconocerlo. Y por otra parte, avanzar, porque ahora, pues, con las fintech y con diversas plataformas digitales y sobre todo, ya no asistiendo al banco, ¿no? Tienes que estar en esa onda, tienes que estar en la tecnología cada vez más aplicado, ¿no? Bueno, yo quiero regresar después de que nos hagan algunas preguntas del público. Regreso con ustedes con las conclusiones y sus recomendaciones para los desarrolladores, si les parece. Ahorita dejémosla aquí y luego vemos, oigan, ¿qué les recomiendan, no? Genoveva, ¿tú qué ves allí a una sociedad tan tradicional, ¿no? Como es la de Yucatán, etcétera? Pero en general puede haber esa resistencia o ese desconocimiento de hacer las cosas a la antigua, Sergio, ¿no? ¿Verdad? Por parte de los desarrolladores. Regresamos a esa parte de los desarrolladores. Si me permiten, va a dar unas preguntas del público, unos comentarios. Ustedes pueden levantar la mano y abrir su micrófono. Enrique, adelante.
Gracias, Mariel. Pues ya hay algunas felicitaciones y comentarios. ¿Les parecen excelente el panel de este lunes? Felicidades a los panelistas. Y bueno, nos preguntan principalmente sobre el sistema financiero. La duda es que si se encuentra débil el sistema financiero mexicano en general ante el golpe de la pandemia. ¿Cómo lo ven desde sus perspectivas? Si quieres, por buena suerte tenemos un gran sistema financiero. Ahí hemos, la cantidad de leyes y de regulaciones que ha trabajado México al respecto, debo decir, y ojalá y Sergio y Geno estén de acuerdo conmigo, que a nivel internacional es de lo mejor que hay. Entonces estamos muy resilientes. Por eso por ahí habíamos desplegados en el periódico que decía la banca llena de dinero y pocos créditos, porque la resiliencia también implica prudencia. Entonces, pero tenemos esa parte de prudencia, pero también tenemos, por otro lado, a las SOFOMS, como hemos platicado ya en varias ocasiones durante la plática, que sí pueden entrar a ayudar a las pymes, ayudar a los desarrolladores, en fin. Entonces, en general, yo sentiría, o mi punto de vista es que el dinero de los ahorradores está seguro, no se vislumbra un riesgo sistémico por este exceso a regulación, si quieren ponerlo de esta manera, que pues para eso está, para eso se diseñó. Y por otro lado tenemos los mecanismos de fondeo que pueden entrar como los intermediarios financieros no bancarios. No sé, Sergio. Sí, yo coincido, Adolfo, realmente creo que pues esto es un esfuerzo también de varios años y yo diría pues ya ahora de generaciones, ¿no? Después de las graves crisis del 94 y 97, donde sí el sistema financiero estuvo a punto de un riesgo, de un colapso sistémico, como decías, pues se ha venido robusteciendo pues todo el marco regulatorio, que coincido es AAA. También yo pienso que vale la pena felicitar a que también tenemos unos reguladores de primera, ¿no? El Banco de México como órgano autónomo constitucional, pues ha hecho valer su autonomía, ha regulado, en mi opinión, de una manera muy prudente a nuestro sistema financiero y a nuestros distintos mercados financieros, ¿no? También, sin lugar a duda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria de Valores desarrollan una labor extraordinaria en aplicar todo ese marco normativo que ya decía Adolfo, que sí es muy bueno, ¿no? Obviamente, para este caso concreto, pues los principios famosos de Basilea, pues han seguido México a la vanguardia en su aplicación. Después de esas graves experiencias y de los rescates y esa reconfiguración tan importante del sistema financiero, que es el que tenemos hoy, pues yo veo que sí estamos sólidos, ¿no? Sin perder ello de vista, que bueno, pues vamos a tener casos, digo, pues, los que son públicos como compartamos, que aunque también se ha comentado, digo, yo en otros medios también pude exponer un poco al respecto, pues sí, era un banco que ya venía con problemas, pero que bueno, pues, sin lugar a dudas la pandemia los hizo aflorar, ¿no? De una manera más rápida, y habrá algunos casos aislados, ¿no? Y eso pienso que también no debe de cambiar el diagnóstico, la perspectiva creo positiva de que estamos teniendo un sistema robusto. Ello por eso me sumo a que, bueno, y felicito que iniciativas como la que se querían, sin lugar a dudas era mermar la autonomía del Banco de México, se queden ahí y que mejor se tomen otros caminos en otras soluciones. Creo que en general el marco normativo está bien, todo, obviamente como todo obra humana es perfectible, pero realmente creo que también darles esos instrumentos a los reguladores es bueno, porque los intermediarios financieros, por eso este sistema es un mercado muy regulado, ¿no? Necesita mucho que las normas jurídicas vayan poniendo el marco de actuación sobre el cual se puedan trabajar y desarrollar los proyectos. Y precisamente sobre esta regulación también nos preguntan que si este año, tras la experiencia de la pandemia, será más complicado obtener un crédito, tanto para los desarrolladores como para las propias familias. Pues yo creo que lo platicamos un par de veces y sí, va a ser muy complicado, muy fácil si tienes un trabajo en una empresa, como decía Sergio, segmentada, donde ese segmento esté caminando bien. Seguramente más complicado si estás en un segmento que no camina tan bien, pero una buena empresa. Y para los empresarios, otra vez el tema de a qué te dedicas, cuál es tu plan de negocios,
cuáles son tus garantías. Recordemos que lo que tenemos que hacerle a un fundador es hacerlo sentir cómodo, que sí va a regresar su dinero. Ese es el nombre del juego. ¿Cómo hace sentir cómodo al fundador que sí va a retener su dinero de regreso? Y nos preguntan también que si están observando ustedes que se trabaja en reconvertir hoteles y edificios de oficinas al mercado habitacional. O sea, yo creo que la reconversión de escuelas, de hoteles, va a haber un montón de inmuebles que van a cambiar de giro. Lo complicado es que si diseñaste un hotel, ¿qué crees? Te sirve de hotel. Y eso no puedes hacer nada más. Es como cuando tú haces telas y tienes un telar, ese telar no le sirve a nadie más que al que hace telas, ¿no? Y eso hay que hacerlo porque, hablando de hoteles, pues tienes cuartos que valen quizás $20,000 por cuarto el hacerlo y cuartos que valen $750,000 por cuarto, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que va a pasar ahí. Y finalmente nos preguntan que a dónde acercarse para buscar estas OFOMES, a estas fintech que pueden pues apoyar tanto en los créditos para la búsqueda de vivienda como para otras actividades también. ¿Dónde les aconsejan? Pues se pueden acercar con nosotros, tanto en Santa Marina y Esteta tienen muy buena relación con el mercado. Clic Seguridad Jurídica tiene un montón de clientes OFOMES y tal, y nosotros en TM Sourcing también. Sin duda, Asofom es un gran espacio para encontrar SOFOMES. Y en fin, yo creo que con estos 4 referencias seguramente podremos guiar en algo. Y el chiste hoy día es ayudarnos y dejarnos ayudar, ¿no? Perfecto. Muy bien, gracias, Enrique. Muy interesante. Sí hay reconversión, pero como tú lo planteas, Adolfo, pues es diferente un inmueble a otro. Hay reconversión actual para aquellos que construyeron vivienda y la están transformando en oficinas o viceversa, para hacerlas con espacios más amplios, con balcones, más oxigenados, etcétera. Pero sí están haciendo reconversión de inmuebles históricos, ¿no? Para convertirlos, por ejemplo, en oficinas, en zonas céntricas de esta ciudad. Pero bueno, todo eso lo vamos a estar observando. Quiero tocar la última parte, ¿no? Justo lo que dijiste ahorita, Adolfo. Desarrolladores que tienen que darle la certeza a sus fondeadores de que van a volver a ver su dinero, ¿verdad? Entonces ese sería como el principio del consejo de cómo un desarrollador debe presentarse para reestructurar su crédito. Me gustaría darle por allí para ver qué nos dicen. ¿Sí? ¿Cuáles son en sí las recomendaciones para un desarrollador? 1, que tiene que reestructurar un crédito, o 2, que tiene que solicitar un nuevo crédito, o inciso C, las 2 cosas. Ok, ¿quién comienza? ¿Adolfo? Vamos, si quieres, con Va. mucho. Déjame poner, a mí me gusta decir que te pongas en los zapatos del desarrollador, ¿no? Ese es como la visión. 1 sería cuidar tus procesos. 2, reestructurar tus créditos. 3, el plan de negocios que platicamos, o sea, volverlo a generar el plan de negocios. Y 4, a comunicar esto a todas las partes involucradas, ¿no? Ya sea los bancos, en fin. Pero hacerte de buenos consejeros es lo primero que tienes que hacer, ver hacia dónde va tu negocio y sobre eso caminar. Sí tocaría, te decía rápidamente ahí, los programas como de Tu Casa en la Ciudad. Sí se está buscando que sean desarrolladores locales que ayuden a generar estos proyectos. La gente en vivienda se sigue casando, sigue teniendo hijos. La necesidad ahí está, el rezago de vivienda en México es brutal. También salió ahí en el dato INEGI, no me acuerdo cuántos miles de 900,000 casas se No, necesitan, ¿no? 9 millones de déficit. 9 9 millones de millones. déficit, imagínate. Entonces, pues sí necesitamos casas. En el tema de oficinas, pues habrá que reconfigurar, entender cuál es la nueva modalidad. Escuelas creo que es un tema importante, también va a haber que cambiar muchos temas ahí en las escuelas.
Y centros comerciales, pues tendrán que ser centros de recreación, no tanto comerciales, ¿no? Entonces, pero eso, juguemos, recuerden que también en los años 20, después de la crisis, fue un éxito porque todos nos pusimos o se pusieron a pensar en aquel momento y salieron muy buenas ideas. Entonces, pensar, pensar, pensar y ponerse a trabajar. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué no? A mí me gustaría, en ese tema de hacer sentir cómodos a los inversionistas, digo, insisto, conocer la figura del fideicomiso también ayuda muchísimo. Ahora sí que acérquense a un fiduciario, o sea, hagan todas las preguntas que crean convenientes porque sí ayuda, o sea, es un tema que es una herramienta súper importante para la reactivación económica en el sector inmobiliario y bueno, incluso hasta para la asociación en el sector inmobiliario, ¿no? Le brinda completamente de garantía a ambas partes, tanto al desarrollador como a la persona propietaria de terrenos en los que se pueden desarrollar y bueno, pues ahora sí que yo sí los invitaría muchísimo a conocer la figura y utilizarla, ¿no? En cualquier proyecto inmobiliario porque yo creo que sí les podría ayudar bastante. Ahí, Mariel, aprovecho y si es posible decir que en temas Sourcing estamos terminando, este mes se lanza empieza un diplomado que es nuestra sexta generación de fideicomisos, de administración y fideicomisos, y ahí vale la pena que los desarrolladores conozcan, lo estamos haciendo con la náhuatl, entonces no hay nada mejor que conocer las entrañas de estas figuras tan divertidas. Perdón. Sí, totalmente de De acuerdo. Sergio. Uh-huh. Pues mira, Mariel, yo creo que desde el lado de los desarrolladores inmobiliarios, yo vería, complementando lo que dicen mis colegas, uno, pues sí, cuando se acerquen a estos asesores con total transparencia, digo yo, me gusta mucho decirle a mis clientes, pues los abogados y los médicos compartimos mucho. Entonces tienes que decirnos todo lo que ha ocurrido, qué has hecho, qué comes, qué no comes, qué pasa. Que yo sé que sobre todo para pequeños y medianos empresarios hay ciertas reticencias, ¿no? De que, oye, ¿por qué tengo que acudir si normalmente mi notario o el abogado laboralista que me llevaba, pues le echaba una hoja a mi contrato, ¿no? Pues porque realmente este tipo de negocios implican un grado mayor de sofisticación. Y les digo, pues, y con los asesores, igual como decía Geno, que nos gusta recordar mucho a Adolfo y a mí, el fiduciario viene de fiducia, que es la fe, la confianza. Y lo mismo es con el abogado, ¿no? Entonces, el desarrollador tiene que estar seguro que haya ese diálogo abierto, que se sienta con esa confianza, que les digo, como con el doctor, y que puedan compartir toda la problemática que están enfrentando, abrir la información y obviamente ese profesional los va a apoyar, sugerir, decidir, ¿no? Al final, obviamente ellos como empresarios son los que toman las decisiones. Pero para llevar todo ese proceso, ahorita por ejemplo estamos llevando varios con muchos empresarios en Monterrey y en Guadalajara, pues lo que estamos es entrando, ¿no? Entonces son las primeras que dicen, oye, irme con un despacho que tenemos nosotros, Santa Marina y Esteta Presencia Nacional, pero 3 oficinas principales, pues decir, oye, pues el de la Ciudad de México y ese concepto de entrar ahí, todo también no espantarnos de los costos, todo, digo, obviamente se hace un plan a la medida, ¿no? Cuando vas con un complejo asunto como puede ser una reestructura, un fideicomiso, pues es importante. Y por eso también coincido con Adolfo, ¿no? La recomendación de pues, entrar a todos estos cursos que imparte TM Sourcing, que son muy buenos, muy didácticos, y con todas esas herramientas pueden, yo pienso, los desarrolladores entrarle, ¿no? Este mundo que pareciese ser un poquito más complejo o como una zona demasiado oscura, obviamente, pues para eso trabajamos muchos que llevamos muchos años con las lámparas y sabiendo cómo iluminar los caminos y abrirlos, ¿no? Y el objetivo es ese, es que salgan adelante. Creo que la idea pues, de todos los empresarios es que se mantengan los negocios. Desafortunadamente, igual que como decía Adolfo, algunas personas físicas con el COVID no lo pasaron y pues ahora hay también muchos temas de sucesiones, pero no todo tiene que terminar en liquidación o en un concurso mercantil, al contrario, ¿no? El concepto de reestructura, por eso es mucho más amplio
y creo que el mercado inmobiliario en México, la necesidad está, o sea, de vivienda, de todo lo que ya también platicamos en este espacio, y eso me lleva, como abogado también de bancos o de instituciones financieras, pensar que como acreditado, los desarrolladores inmobiliarios son un reto, pero es un reto muy interesante y que se puede acometer de una manera ordenada y muy eficiente. Bueno, con ánimo nada más de simplificar, los bancos y las instituciones financieras y no financieras tienen que tener esta apertura y regresar de nuevo a tratar con el cliente, a conocer realmente al cliente y cómo está integrado y la problemática que está viviendo para darle una mejor solución. Y tiene que hacerlo porque si no, se va a quedar también sin clientes. Y la otra es el cliente, el desarrollador. eh, Tiene que buscar la asesoría de un profesional, sobre todo si va a reestructurar. Y también llegar con los elementos clave que le den confianza a su fondeador, digamos, de que le va a regresar el dinero, porque esto finalmente es un negocio, es un préstamo, no es ¿cómo se le llama esto? Dadivoso y demás, no es un donativo. Una donación, No, exactamente. no No es es un altruista, donativo, no es ¿no? No altruista. es altruismo, exacto. Entonces, bueno, pues esto es el negocio, entonces tiene que involucrarse allí. Y esto pasa con banca comercial, banca múltiple, con la no banca, los no bancos, y pasa también con la banca de desarrollo, la banca de segundo piso, que llegan y no saben ni cómo hacer su solicitud. Es triste que haya, sobre todo pymes, empresas pequeñas que no tienen esta formación, no saben ni cómo presentar un buen proyecto cuando tienen un buen proyecto. Entonces sí requieren esa asesoría, ¿no? En conclusión, no sé si quieran ustedes agregar algo a esta conclusión antes de despedirnos. ¿Está bien, Adolfo? Solamente de lo que tú acabas de decir. Los consultores, los consejeros, sí vale la pena tenerlos claros. La curva de aprendizaje en un momento como este es muy compleja porque te puede hacer que no llegues al proyecto, ¿no? Esto que dices de armar los expedientes, darle certeza a los fondeadores, es la forma, porque además se van a dar certeza a los propios accionistas, se dan certezas a ellos mismos en el futuro, ¿no? O sea, no solo es un tema del fondeador, sino es un tema de institucionalización y ojalá tengamos muchas empresas de alta calidad pronto en México, o más empresas de alta calidad pronto en México. Y desarrolladores, ¿no? Y desarrolladores, sí. Déjame. Pocos son, por no decir que yo casi que conozco a los únicos, a los únicos dos que están calificados, que no están obligados a ser calificados en el mercado. Entonces, calificarse no está mal, duele que a uno le digan las verdades, pero la incertidumbre que estamos hoy viviendo mata. Con eso cierro, yo de mi parte. Genoveva. Me apego completamente a lo que dice Adolfo. O sea, no está de más tampoco la calificación, pero digo, es un plus, ¿no? Es un servicio de más que se le puede dar. Nunca está de más conocer más como desarrollador inmobiliario acerca del mercado, acerca de las herramientas que tienen para poder salir un poquito más adelante en sus negocios. Entonces, digo, ahora sí que estamos para servirles en lo que necesiten. Ok, y bueno, pues hay que sensibilizar a unos más que a otros, ¿no? Genoveva, de cómo sí se requiere esa asesoría, o sea, sí hay algunos supergenios que nacen así, pero hay otros que algunos consejitos se les pueden dar, ¿no? Para que su negocio prospere y sobre todo en estos tiempos del COVID. Sergio. Pues agradecerte nuevamente la invitación, Mariel, y pues reiterar como mis colegas, ¿no? Les digo, son tiempos de desafíos y de retos, pero pues que en algunos casos, como decía, se pueden ver medio tiempos o caminos oscuros, y pues bueno, pues hay personas que nos hemos dedicado o especializado a utilizar las lámparas, tener las lámparas y ayudarles a iluminar esos caminos y salir adelante con estos desafíos.
Y bueno, yo creo que el principal consejo aquí es no niegues, ¿no? Tu realidad. Si estás en problemas, pues reconócelos y como dijo, me parece que Sergio, ¿no? Ábrete con el médico y dile de verdad todo lo que traes, porque si no, no se va a encontrar la solución de fondo. Entonces, ningún deudor, pequeño, grandote, mediano, ninguna persona, ninguna empresa, ningún proyecto, debe esconderse. Mejor que muestre tal cual de la cara y para que se busque una solución. Creo que es el principio vital. Y nada más ya para despedirnos, entonces, ¿ustedes creen que el nivel de problematización, el nivel en el que están de endeudamiento algunas empresas desarrolladoras inmobiliarias crezca en este año o se mantenga igual que en el 2020 con todo y los consejos que aquí dieron, con todo y las empresas financieras o no estén dispuestas o no a abrirse? Así como se ve el año, ¿crecerá ese tipo de problemas, ese porcentaje de deudas, etcétera? ¿Cómo lo ven? Mariel, contundente, estamos en una crisis financiera, pasamos de la crisis económica a una crisis financiera profunda. Yo creo que va a ser muy duro. Seamos resilientes. Ayer caminaba por Polanco y veía calles, donde los restaurantes tomaron las calles. Ojalá y esas ideas se queden también para el futuro, pero creo que va a ser muy profunda la crisis financiera. Sí, el tsunami sí viene, se fue la ola de la playa, hay que esperarlo, la verdad. Pues a negociar, ¿verdad? ¿Alguien más quiere? Ya nos dejó así temblando. ¿Alguien más quiere agregar algo que nos beba Sergio? Sergio. Pues mira, sí, coincido, son años, van a ser, este año en concreto, lo veo, va a ser más duro, ¿no? O sea, la parte, pues, del efecto de la pandemia, de los cierres de las empresas, de los despidos que platicamos ya, ¿no? Desafortunadamente de tantas y tantas personas y familias mexicanas que se quedaron sin su principal medio de sustento, ¿no? Su fuente de trabajo, pues se va a resentir más, ¿no? Entonces, este año en concreto, tu pregunta va a ser dura, pero yo sí también siempre he sido una persona optimista. Puede que el otro año sea también duro, pero pues también he estado pues, pues de lo que estudiamos, ¿no? Igual lo que se platicaba, ¿no? Tomando las crisis terribles de los 20, de los 30, ¿no? Cómo vinieron también a generar esos grandes efectos económicos, ¿no? Igual después de la Segunda Guerra Mundial, pues se dio ese gran boom, ¿no? Después de ese colapso que era económico, político, social, genocidio tan terrible, pues aquí, pues bueno, esta pandemia siglo XXI, pues también ha traído, yo creo que lo más duro, pues el costo en muchísimas vidas humanas, que si no hubiera llegado este virus, pues no hubiéramos perecido, ¿no? Pero que todo eso pues, ha traído todos estos efectos colaterales que hemos discutido en este interesante panel, y en mi opinión, insisto, pues la humanidad siempre es resiliente y yo creo que vamos a salir adelante. Pero sí, hay que ir protegido, ¿no? Es igual que el cubrebocas, es igual que todas las medidas, ¿no? Hay que usarlas. Sí. Sí, también, si hay no que las usar usamos, pues luego, exacto, no te pones a hacer la chamba de tener mejor tu salud, comer mejor, todo lo que pues, nos recomiendan los médicos y los expertos en salud, pues también no te puedes quejar si luego te contagias y te va muy mal, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Oye, y hay que tomar las recetas, ¿no? De los grandes economistas Keynes y demás de la Gran Depresión, ¿no? Efectivamente. Hay que tomar las recetas, ya se vivió, bueno, pues hay que privilegiar la liquidez, que de eso hablamos ahorita, ¿no? Y por supuesto, en la medida de lo posible, pues prepararse con el ahorro. Genoveva, ¿quieres concluir, por favor? Por mi parte, yo creo que igual coincido en que hay que ser un poquito optimistas en todo esto. Digo, sí es muy triste ver cada vez más negocios cerrándose, cada vez más restaurantes cerrados. Bueno, incluso, digo, el tema de los banqueteros está brutal, está durísimo y tengo muchos conocidos que son banqueteros y de plano ahorita están vendiendo tortas de cochinita, estamos en Yucatán, tortas de cochinita los fines de semana, o sea, brutal, o sea, jamás lo imaginé así, o sea, banqueteros no pequeños que estaban acostumbrados a 5 o 6 eventos de miles de personas cada semana
ahorita están vendiendo panuchos los fines de semana para poder pagar a sus empleados, han despedido a muchísima gente. Entonces, platicando con mucha gente en el sector, digo, oye, pues hay que tener paciencia, o sea, si bien ahorita son tiempos oscuros que están viviendo, yo creo que sí se va a salir adelante. Tiene que llegar algún momento en el que veamos una luz al final del túnel y que pueda salir adelante la economía del país, ¿no? Ahorita pues es tiempo de cuidar muy bien lo que se está haciendo, de analizar muy bien cualquier inversión. Como dice Sergio, usar el cubrebocas, o sea, las herramientas que tienes a la mano, utilizarlas porque no sabes qué puede pasar, ¿no? Pero yo creo que sí hay que ser un poquito optimistas en todo esto. Sí, buscar las oportunidades, ¿no? Y ustedes abrieron aquí justo una oportunidad para todas esas instituciones financieras, no financieras, como para los desarrolladores inmobiliarios concretamente, ¿verdad? Que puedan y sepan negociar incluso un nuevo crédito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí se puede, sí hay el dinero, sí se puede construir, sí se puede llevar a cabo, sí hay demanda, sí hay mercado. Así que bueno, platiquemos más adelante, si les parece, de cómo evoluciona este mercado, ¿no? Démonos así un mes, ¿no? Ya para el cierre del primer trimestre del año, a ver cómo va el mercado, ¿no? Cómo lo observan, cómo van los nuevos productos, ¿no? Financieros y demás cosas. A mí me encantó verlos, les agradezco de verdad mucho su disposición. Adolfo González Oljovich, presidente de Mesourcing, Genoveva Franco, es subdirectora jurídica de CLIC, ¿verdad? Seguridad Jurídica. Muchas gracias, Genoveva, y muchos saludos a tu bella tierra. Y a Sergio Chagoya, socio de Santa Marina Esteta. Qué gusto haber platicado con ustedes. Muchísimas gracias por su disposición. Y tenemos una cita, nos vemos en un mes. Encantado de la vida, Mariel. Encantados, muchas gracias, Mariel. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo virtual, esperando Igualmente. verlos próximamente. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias. Igualmente. Gracias por todo. Y Bye. muy Gracias. bien, pues con esta nos despedimos el día de hoy. Acuérdense que tenemos ya el próximo evento, el 24 de febrero, el encuentro de líderes de la industria, con grandes participantes, expositores de Concanaco, Servitur, de la Canacintra, de la Cámara de la Construcción, de Fonatur, de Canadevi, de la AMPIP, que son los parques industriales privados, de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, entre otros. Así que 24 de febrero no te va a costar, puedes entrar por Face y en cambio vas a ver a los líderes de toda la industria dándote sus pronósticos, cómo pinta 2021, qué oportunidades hay. Y bueno, pues ya con esta me despido. Acuérdate de nuestra programación, lunes a miércoles, aquí te vemos, en concreto contigo, 10 de la mañana, el martes por la tarde, 6 de la tarde, mi ciudad en concreto, el miércoles a mediodía, negocios en concreto con Hugo Loya y Enrique Valadez. El jueves ya está turismo, viajando en concreto, cómo puedes viajar, y por la tarde, a las 6 de la tarde, con Hugo Loya, la mesa de diálogo, la mesa política, para cerrar con broche de oro, con autos en concreto, 10 de la mañana. Esta es la programación que hacemos para estar cerca de ti. Mañana un gran panel. Te esperamos aquí para ver y hablar de este colapso de la vivienda económica. Aquí tenemos nada menos que a los arquitectos Enrique Norten, Sara Topperson, Arturo Aispuro y, por supuesto, a la gran empresaria Lidia Álvarez y un gran conocedor de todo esto que es construir en los lugares más remotos de México, Francesco Piassesi de Convives. Mañana, 10 de la mañana, no te lo pierdas, pásala muy bien.